Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruth Girl TP. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. También esperamos 500 me gusta para Seyal. Alil le dice a Songul que nosotros somos la razón por la cual esa mujer es así. Por eso dice que seguirá quedándose aquí. Quiere volver a hablar con Alil para convencerlo y despedirlos de casa. Sin embargo, el discurso no agrada en absoluto a Songul. Dice que se volverá loco. Como Songul quiere despedir a Zumrud de casa, ella comienza a instalarse. Además está con Zeynep, a quien considera un peligro. Zeynep, por su parte, quedó muy impresionada por la amabilidad de Alil. Sin embargo, Tulayam se muestra más cauteloso con él. La señora Zumrud se despierta por la noche y va a la habitación de Alil. Llega Zeynep. Zumrud quiere sacar a la señora de la habitación. Pero la abuela Zumrud dice que es una lástima. Alil ve y dice: ¿preguntaste si mi hijo tiene hambre o está lleno? Dice que recibamos bien a nuestro invitado. Dice que también me acordé del compromiso de Selma. Zeynep Alil ve y dice que no es un invitado. Es posible que Zumrud no sea un invitado para usted. Qué bueno que quisiera conocer a Omer. Alil dice: hijo, vámonos. Él dice: te haré unas bolas de masa. Alil toma su cardigan. Luego Zumrud baja a la cocina del brazo de la abuela. Yusuf quiere hacer tilo porque Gunce está enfermo. Su madre le dice que le exprima limón. Estoy muy confundido acerca de la señora Zumrud Alil. Un día lo olvidaré todo. Un día mi vida será borrada. Dice que es como si nunca hubiera sucedido. Dice que esto es como entrar a la tumba sin morir. Todos me miran con esperanza y dicen que no estaré allí. La señora Zumrud dice que si no fuera por Zeynep, nadie me querría. Dice que me miraba como una persona digna de confianza. Dice que no puedo hacer nada por Zeynep. Dice que lo cuides. Es muy bondadoso. Piensa en todos y se olvida de sí mismo, dice. Yusuf espera a Gunce. Yusuf, que tiene fiebre alta, no quiere dejarlo solo ni un momento. Zeynep se disculpa con Alil. Dice que pronto se cansará y se irá a dormir. Cuando la abuela Zumrud los ve hablando, pregunta: ¿se extrañaron? Dice que puede entender. Alil dice: ¿qué vamos a hacer para gestionar Zumrud? Se arremanga. Serás el primero en probar lo que cocina la abuela Zumrud. Dice que no puedes ir a ningún lado. Songul se asusta cuando ve a Alil y Zeynep juntos en la cocina a medianoche. Todo va más rápido de lo que pensaba. Estoy perdiendo a Alil. Yusuf, por otra parte, se da cuenta de que está enamorado de Gunce. Ojalá él también me quisiera, dice. Mientras tanto, Gunce dice: tengo que encontrarlo, tengo que encontrarlo. Hermana, mi hermana, Yusuf. La abuela Zumrud se quedó dormida porque estaba cansada. Zeynep dice que ha pasado mucho tiempo desde que lo vio en la cocina. Los extraño así, dice. Va a la olla a cocinar el manti. El mango se ha calentado mucho. Zeynep se quema la mano. Alil inmediatamente corre hacia él. Dice que: ¿te quemaste la mano? Dice que lo pongamos en agua fría, estará bueno. Van juntos a la fuente. Luego Alil le pone crema en la mano a Zeynep. Luego Alil cocina el manti. Songul no puede encontrar agua en su habitación. Él baja las escaleras. Se enoja con Asu. Kanan quiere proteger a su hija. Inmediatamente aparece frente a Songul. Por otro lado, Kanan querrá utilizar lo que ve contra Songul. Estás en la palma de mi mano, bruja Songul. Creo que Songul Witch es la persona que conoce el secreto de Kanan y Asu. A partir de ahora, ten cuidado. Sé bueno conmigo y con mi hija. Después de escucharlos, Songul dice que hay que tener cuidado. Entonces me recuerda a esas imágenes del teléfono. He llegado a este momento con paciencia. Dice que no puedo permitir que dos ratones de cocina se interpongan en mi camino.
Ocúpate de tus asuntos. Callarse la boca. Dice que yo también te ignoraré. ¿Me entendiste? Sí, dice la señora Songul. Dice que prepare el desayuno ahora. Ni Alil ni Zeynep pueden olvidar lo que ocurrió durante la noche. Por otro lado, Hakan salió de la casa y le dejó la llave a Gunce. Dice que regresará a su ciudad natal. Gunce aprovecha esta oportunidad y va a buscar a su madre. Por otro lado, la abuela Zumrud no se instala simplemente en una habitación de casa. También interfiere con la vida. Tanto es así que mientras todos estaban en la mesa, preguntó: ¿empiezas sin esperarme? Además, mientras hace esto, pone a Songul en un segundo plano. Songul se enoja. Sin embargo, Alil levanta la mano para evitar que haga ruido. Incluso hace que Selma y Zeynep se sienten a la mesa. Empieza a charlar en la mesa. Mientras todos escuchan a la abuela Zumrud, Zeynep y Selma están muy nerviosas. Seréis una pareja muy feliz. También sienta a la mesa a la abuela Zumrud y a Selma. La abuela Zumrud saca el anillo del bolsillo. Este anillo heredado ha estado con nosotros durante 5 generaciones. La abuela Zumrud toma la mano de Alil con una mano y la de Zeynep con la otra. Se encontraron. Dice que amará a Alil Zeynep toda la vida. Dice que sus ojos brillan cuando se miran. Por eso la persona que merece este anillo no es otro que mi hijo Alil. Le pone el anillo en el dedo. Él junta sus manos. Alil ya ha comenzado a sentirse afectado por lo sucedido. Songul se levanta de la mesa y pregunta qué está haciendo esta mujer. Zumrud cree que la abuela logró llegar al corazón de Alil. Incluso lo expresa diciendo: ablandaste el corazón incluso del hombre más cruel. Para los que dicen que el amor empieza de esta manera, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo. Zeynep está muy molesta porque no pudo silenciar a la abuela de Zumrud. Si bien Songul no puede aceptar lo que escucha, a Gulan le empieza a gustar la abuela Zumrud. ¿Qué estás pensando? Estoy esperando tus comentarios. Espero que no salga nada más de esta buena acción realizada por Alil. Mientras Songul piensa así, no tarda mucho en afrontar sus miedos. Zeynep cree que Zumrud debería tener más cuidado debido a la actitud independiente de su abuela. La abuela Zumrud lleva a Zeynep en un brazo y a Alil en el otro. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.